Voy a preguntarle a Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, nuestro embajador en su día en el Vaticano, pero conocedor del Partido Socialista sin duda, ¿qué podemos esperar de estos cambios de gobierno, señor Vázquez, y sobre todo en el PSOE, si esto, bueno, pues cambia las cosas desde el punto de vista de lo que el partido ha sido hasta ahora mismo, que ha estado, digamos, apartado, ninguneado en la labor de Sánchez? Muy buenas, don Francisco. Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, en primer lugar, es una crisis en la que únicamente hay unos ligeros cambios. No ha cambiado el gobierno, sigue siendo el mismo gobierno de coalición social comunista. Claro. Es decir, lo que es el programa político, el modelo político, el proyecto político, que a través de todas las leyes que han ido aprobando impulsa este gobierno de coalición, no ha habido ninguna modificación en el mismo, porque lo único que ha habido son cambios ministeriales. Pero yo creo que un error que se está cometiendo en España es que siempre solemos ponerle adjetivo a los gobiernos, el gobierno conservador inglés, el gobierno socialdemócrata sueco, el gobierno peronista argentino, y en el caso de España, el gobierno de España, sencillamente, no, el gobierno de coalición social comunista, que además es un gobierno anómalo. No es un gobierno al uso en el conjunto de los países europeos, es todo lo contrario, es un gobierno en desuso, y no ha habido en ese sentido ningún cambio. Y con lo que respecta al partido, al final, yo creo que se olvida que el Partido Socialista actual no responde a los parámetros de lo que son tradicionalmente los partidos socialdemócratas europeos. Es un partido que ha optado por una vía ajena a su propia historia, como es lo de las elecciones primarias, por lo tanto es un partido cesarista en la cual se impone el criterio de quién es elegido secretario general. Y que nadie se engañe, el último comité federal que hubo hace una semana, nadie levantó la voz, nadie protestó y desde luego nadie votó en contra de la concesión de los indultos. No hubo ningún tipo de debate en el seno del Partido Socialista. Quiere decir que, bueno, por la boca pequeña podrán estar disconformes algunos, pero nadie ha levantado la voz. Por lo tanto, esta crisis, permítanme que les traslade una visión diferente, no obedece a una tensión interna del Partido Socialista, de ninguna manera. Cuando hubo el problema del gobierno de Felipe González, la salida de Alfonso Guerra, etcétera, etcétera, había una crisis ideológica, de proyecto de partido, de modelo político muy importante en el seno del Partido Socialista, ¿verdad? Y hoy esto no existe. Es decir, la voluntad del secretario general, a la vez presidente del gobierno, hace que Moncloa-Ferraz, Ferraz-Moncloa se superpongan y estén con el mismo timón y con el mismo timonel. No nos engañemos. Lo que ha hecho Sánchez es una pirueta, pues que es la de desembarazarse de aquellos ministros que de alguna manera han trasladado una imagen que ha motivado pues el resultado electoral de Madrid, que ha motivado la desafectación de miles de personas que hasta ahora votaban Partido Socialista y que se mostraban contrarios a muchas de las decisiones que se han tomado últimamente, y por lo tanto las responsabilidades no eran tanto del gobierno o del presidente del gobierno, eran de los ministros que han sido cesados. Los ministros que han sido cesados son los que se han equivocado. Se ha equivocado Ábalos, se ha equivocado la vicepresidenta Calvo y se ha equivocado el ministro de Justicia, por citar los tres más significativos. Y no se ha equivocado Sánchez en todas las cuestiones que ha habido de enfrentamiento con el Poder Judicial, de falta de diálogo con la oposición, o como en el caso de las distintas leyes orgánicas, la de educación, la ley de las distintas transexuales, etcétera, que se han ido aprobando sin ningún tipo de diálogo, ¿verdad? Y por lo tanto, esto es la realidad. Es decir, no ha habido ningún cambio sustancial en el proyecto político que hoy dirige el gobierno de Pedro Sánchez. Y de ahí que continúe la misma coalición que se ha iniciado con los mismos apoyos parlamentarios con los que se ha iniciado. Por tanto, señor Vázquez, por eso le pregunto brevemente, es muy interesante esto que dice, es cierto, en esencia el gobierno sigue siendo el mismo gobierno de coalición, socialcomunista de PSOE y Podemos. Ahora bien, ¿usted cree que va a cambiar algo la política y los gestos del señor Sánchez? Porque si no cambia su política, que es el fondo de la cuestión, ¿qué más da que haya unas personas distintas a las que ahora han estado en el gobierno? Y lo que va a hacer ahora es utilizar las nuevas imágenes para lanzarle el anzuelo a la oposición.
y poder intentar presentar a la oposición como una posición intransigente que se niega a pactar o dialogar. Y va a iniciar ahora una andadura para presentarse como un elemento moderado, etcétera, vistas las elecciones. Es decir, no se engañen ustedes, habrá un momento de ruptura con el nacionalismo en el cual Sánchez dirá: yo no estoy dispuesto a ceder más, lo primero es España y yo y la Constitución, y de esa manera lavarse todo el pasado. Yo creo que esto no va a engañar hoy a nadie, ¿verdad? Creo yo que no va a engañar a nadie, pero bueno, eso es lo que está intentando. Está siendo un mal imitador de la estrategia de Mitterrand, yo ya lo dije varias veces en este programa, pero él aprovecha, y con esto permítame usted termino, él aprovecha lo que yo le he dicho muchas veces, don Antonio, que es decir, las más de las veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Estamos analizando la noticia del día, el problema del día, y nos estamos olvidando del conjunto que se inició en España hace 3 años con este gobierno, que surge de una coalición política con un proyecto político determinado de ruptura, de cambio y de transformación con respecto a lo que había sido hasta ahora el modelo político constitucional que se seguía en España. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no aprueban mañana la ley de memoria democrática? Bueno, pues porque el nuevo ministro le dará un matiz, cambiará una coma y donde hay un punto seguido pondrá un punto y aparte. No van a cambiar la esencia, porque esa división de España, ¿verdad?, ese volver a retrotraernos al pasado de la guerra civil, les interesa políticamente al gobierno actual. Pero lo que hará será eso, pues una nueva imagen, y buscará un poco el apoyo, la cobertura por parte de la oposición. Y como eso se hará, la nueva ministra de Educación dirá: bueno, pues vamos a hablar un poquitín con la concertada, porque la mala era Celaá. No, lo malo es el proyecto de ley que se ha aprobado, que pone en desuso la lengua castellana, que margina la concertada, etcétera, etcétera. Esto es lo que se va a intentar, manipular y engañar a la ciudadanía. Y si no, el tiempo nos irá dando la razón a los que desde hace mucho tiempo venimos denunciando esta estrategia.